Creces cuando tu empresa crece. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte. Aquí va, con Loto. Todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billeteate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Dinostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Dinostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Dinostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están? Una excelente mañana para todos ustedes. Estamos ya finalizando este 2024 lleno de noticias. Ecuador volvió a vivir en este 2024 algo que no sucedía desde la época sixtina. Volvimos a tener apagones. Las nuevas generaciones se acordarán que en este año tuvieron que hacer deberes con vela, con cortes de hasta 14 horas, que fueron disposiciones que se dieron desde el gobierno ante justamente la crisis energética y la sequía que ha vivido nuestro país durante este año. Pero vale la pena recalcar que este problema energético que ha vivido nuestro país y que es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este programa especial, no es un problema que viene desde esta época, desde este año, desde esta administración. Es porque gobernantes anteriores no tomaron la prioridad necesaria ante este tema. ¿Cómo es posible que Ecuador, después de haber vendido, de haber exportado energía a otros países, hoy tuvimos que nosotros comprársela a Colombia a precios exorbitantes? ¿Pero qué más nos queda para poder en estos momentos afrontar esta crisis energética y que no existan más pérdidas económicas y que no existan más desvinculaciones de trabajo y que podamos subsistir en nuestro país? Porque quedarnos sin luz es volver a la época de las cavernas y definitivamente eso no queremos para nuestro país. Desde el gobierno nacional se han implementado varias acciones precisamente para enfrentar esta crisis, que empieza absolutamente todo, digamos, a calentarse. La calentura bajo las sábanas empieza definitivamente de este tema, empieza a raíz de la consulta popular. ¿Qué pasó después de este tema? ¿Cómo es que de alguna manera se va desarrollando esta crisis energética y las decisiones que ha tenido que poner el gobierno, que vale la pena pues acotar, que han sido varias de estas, y que nosotros le vamos a contar en el siguiente reportaje? ¿Cómo se ha enfrentado esta crisis energética? Decisiones que se han tenido que tomar sobre la marcha, decisiones que han sido planificadas, importaciones que de alguna manera han tenido que parar porque algunas empresas no cumplían, digamos, con algunos de los requisitos o no habían llegado a tiempo algunos generadores. Todo el paso de este 2024 en medio de esta crisis energética lo vamos a revisar el día de hoy, porque como ya les digo, la calentura no está bajo las sábanas, sino en las decisiones que se han tomado para enfrentar la crisis energética. Veamos este reportaje que nos ha preparado Denise Salazar y ya presento a mis invitados. La peor sequía de la historia golpeó a Ecuador, los ríos se secaron, no hubo agua y los cortes de luz fueron de hasta 14 horas. Estos son los 8 hechos que marcaron el año en medio de una crisis energética. 1. La sequía fue la peor de los últimos 61 años, los ríos de Cuenca se secaron,
Y los primeros cortes de luz llegaron sin avisar. En medio de la consulta popular, la ministra Andrea Robo renunció y fue acusada de sabotaje. Y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. 2. Se declaró la emergencia eléctrica y Roberto Luque fue designado como ministro encargado de energía y dio paso a racionamientos de luz planificados. En principio fueron de 3 horas. La respuesta sobre cuánto durarán los apagones no la tenemos ahora porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. 3. Mazara, el embalse más importante del país, cayó a niveles críticos e incluso se especuló que se vació el embalse a propósito para generar cortes de luz. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. 4. Ecuador tuvo un déficit de energía de 1.500 megavatios. El gobierno alquiló una barcaza para enfrentar la crisis. Mano de Antonio, que ha venido trabajando conmigo 2 meses, se ha podido armar una película clara, un panorama claro de todos los 3 sectores y el ministerio va a quedar en buenas manos. 5. Nada fue suficiente. Tras un apagón masivo inesperado, todo se complicó. Los apagones planificados fueron de 6 y llegaron hasta 14 horas, que obligó al gobierno a decretar un día de feriado eléctrico. Sabemos que esta medida es dura y que va a generar incomodidades, pero es necesaria para proteger la estabilidad energética de nuestro país. 6. La Asamblea aprobó 2 leyes autodenominadas No Más Apagones 1 y 2, que daban paso para que la empresa privada pueda generar su propia energía. Por cada hora sin luz, Ecuador perdió $12 millones y además se puso en riesgo las plazas de empleo con un apagón industrial que no fue coordinado y duró 10 horas por 15 días. Que nos enteramos el día sábado por distintas redes sociales en que separaría al sector industrial del país por 15 días consecutivos durante un periodo de 10 horas. 7. En medio de la crisis tuvimos 4 ministros de energía: Andrea Robo, Roberto Luque, Antonio Goncalves y la última, Inés Manzano. No podemos controlar las lluvias ni hacer que de repente las centrales hidroeléctricas construidas años atrás generen energía con fuentes alternativas. 8. Colombia volvió a vender energía, se activó una turbina de Toachipilatón, se alquiló 2 barcazas más, se compró generadores a Progen que no llegaron a tiempo y ahora estos contratos son cuestionados por supuestas irregularidades. Lo prometí nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. La promesa de Noboa no se cumplió. El 20 de diciembre debía terminar los cortes de luz, pero al contrario vivimos un apagón masivo y otra vez el fantasma del sabotaje volvió. Los cortes no programados son una muestra que la crisis energética no terminó el 2024. Habrá que ver si las decisiones tomadas por Carondelet son suficientes para que en el 2025 no vuelvan los apagones. Gracias, Denise, por contarnos. Y empieza ella justamente este reportaje hablándonos de la sequía y lo duro que ha golpeado a nuestro país. Y justamente de manera cronológica vamos a ir tratando cómo se ha venido la crisis energética a lo largo de este 2024, por lo que estoy en estos momentos conectada con Jorge Luis Hidalgo, él es experto energético, y también está conmigo Sebastián Rivadeneira, él es exgerente de Selec Hidrogayán. Y justamente vamos a hablar sobre cómo viene esta crisis energética. Voy a empezar por Sebastián, agradeciéndole muchísimo por estar con nosotros y le pregunto a usted como ex gerente de Selec, ¿hace cuánto tiempo viene acarreando esta crisis energética para que explote en este 2024? Bienvenidos. Muy buenos días, Carla, y también con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Muy buenos días. Bueno, lamentablemente, desde que entró en operación comercial Coca-Cola Sinclair en el año 2016, se dejó de construir otros proyectos hidroeléctricos o térmicos emblemáticos para que cubra la creciente demanda de aproximadamente 2.000 gigavatios hora cada año. Eso quiere decir que Coca-Cola Sinclair aproximadamente al generar 8.000 gigavatios hora cada año cubriría aproximadamente 4 años. Es decir, que cada 4 años deberíamos tener un Coca-Cola Sinclair con un factor de planta del 65%. Sin embargo, esto no se ha cumplido y la creciente demanda, aunque es de manera exponencial y no lineal, significa que no solamente se ha desatendido la parte de generación, sino también transmisión, por lo que hay una saturación de varios de los transformadores que se encuentran a cargo de Selec y también de la CENEL, especialmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí
y también una parte del oro. ¿Esto qué quiere decir? Que las desconexiones y los blackouts que sufrimos inclusive el anterior sábado y en fechas anteriores es precisamente por, en este caso, la sobrecarga a la que están trabajando no solamente los transformadores, sino también la falta de líneas de subtransmisión y los circuitos redundantes que se necesita especialmente para abastecer a un gran consumidor que es Guayaquil, que tiene aproximadamente el 20% de Ahora, la carga. yo le pregunto, Sebastián, seamos un poquito más concisos en esto. Entonces, viendo esta realidad, ¿hace cuánto tiempo empieza esta crisis energética desde SELEC? Aproximadamente desde el año 2015, porque ya debía haberse tenido no solamente los planes, sino también el financiamiento y los inicios, la construcción de las grandes obras. No solamente basta con tener los estudios de prefactibilidad, sino que ya debían tener la ingeniería de detalle y sobre todo los estudios de factibilidad de al menos 4 proyectos hidroeléctricos para que se vaya incorporando anualmente alrededor de 400 megavatios. Le pregunto ahora a usted, Sebastián, le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Jorge Luis. ¿Dónde queda entonces la construcción de las hidroeléctricas, de las cuales, si no me equivoco, solo están funcionando 2? Lamentablemente ha habido otros proyectos hidroeléctricos que han sido abandonados, como el proyecto Quijos de 50 megavatios, en el que se debía haber dado a nivel de ingeniería una solución a determinado tipo de fallas geológicas en el túnel de conducción. Además, la SELEC había contratado hace un par de años a la firma Duero, que es una consultora mexicana, en donde hicieron un levantamiento del inventario del potencial hidroeléctrico del país. Sin embargo, no todos los huevos se pueden poner en una sola canasta, es decir, no solo se debe apostar a la energía hidroeléctrica, que es la fuente más barata, sino que el cambio de concepción es también apostar a una energía térmica que sea más barata que la utilización de motores que quemen hidrocarburos, que son recursos valiosos que el país debería exportarlos. Eso quiere decir que hay otros proyectos como las centrales a carbón, es decir, turbinas que utilizan vapor y de esa manera se podrían abaratar los costos para evitar subir la tarifa eléctrica, ya que en este momento, pues en este caso, la ciudadanía con la calamitosa situación económica, estamos hablando de aproximadamente el 70% del país, que tienen consumos menores a los 150, 160 kilovatios hora por mes. Gracias, Sebastián. Lo que se necesita es proyectos que sean mucho más baratos y sostenibles para evitar que el sector eléctrico ecuatoriano siga quebrando. Perfecto, en este aspecto. En todo caso, viendo en estos momentos la crisis energética que atraviesa nuestro país y estos momentos, de hecho, en la anterior semana la ministra Inés Manzano dio a conocer que va a tomar entre 18 y 24 meses de solventar esta crisis energética porque tenemos un déficit de casi 1.800 megavatios. ¿Qué va a pasar con ese déficit? ¿Qué debería hacer el gobierno para solucionar esto en menos tiempo? De 18 a 24 meses estamos hablando de que esto podría tomar incluso años. Los proyectos hidroeléctricos térmicos al menos toman unos 4 años, porque no solamente es el tema de los estudios, sino la construcción, el financiamiento, y más que todo se necesita un modelo de negocios a nivel internacional que permita ser atractivo al país en cuanto a las inversiones. Recordemos que el tema del mercado eléctrico, como todo negocio, debe tener una rentabilidad, y bajo la actual estructura el negocio no es lucrativo para un inversionista privado. Si a esto nosotros le sumamos la inseguridad jurídica, la inestabilidad política y también la corrupción que ha habido de parte de los funcionarios que se encuentran durante años en la SELEC, y me refiero específicamente al viceministro, lamentablemente eso ahuyenta a las inversiones extranjeras, y eso lamentablemente va a ser un problema así. Entonces los apagones no solamente van a ser el próximo año y los próximos años, sino mientras no se tenga una reestructuración del sector eléctrico ecuatoriano. Esto significa no solamente una reingeniería de las instituciones públicas, sino también estamos hablando de un nuevo esquema en el que pueda libremente competir el sector privado en condiciones favorables.
Perfecto, ahora sí ya está con nosotros y hemos mejorado pues la conectividad en estos momentos con Jorge Luis Hidalgo. Gracias por su tiempo y quiero arrancar, como yo le decía, cronológicamente este programa preguntando en estos momentos, hemos vivido en este año la peor sequía después de 61 años. Como ya lo decía Denise en su reportaje, los ríos de Cuenca se secaron completamente. Nosotros el equipo de Visionarios con Denise y Josué estuvieron en este punto, pudieron visualizar cómo solamente se veían piedras y no había nada de agua. ¿Cómo solucionar esta crisis energética de cara a que podríamos volver a tener una sequía y que las lluvias no van a ser constantes durante el próximo año? ¿Cómo enfrentar esa situación? Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Abrazo, Carla. Primero un saludo y unas felices fiestas para usted, su familia, su equipo, para Janet. Un abrazo a Sebastián, es un gusto compartir este espacio con un profesional de primer orden como Sebastián y aprendo mucho, obviamente, de profesionales como él. Bueno, básicamente hoy el país no tiene una crisis por la sequía y esto es importante decirlo, tiene una crisis y creo que voy a estar de acuerdo con lo que mencionaba Sebastián. Es una crisis de déficit y el déficit se cura con mayor generación, pero no solo con mayor generación, sino con mejor manejo de los recursos energéticos actuales. Yo acabo de poner hace pocos momentos una publicación en mi cuenta de X, donde por ejemplo me llamaba la atención la iluminación que tiene Santiago de Chile, la iluminación pública me refiero, la iluminación de Porto Alegre, por ejemplo, que pude divisar por avión, y la iluminación que tiene Quito y el país en general. No es posible que sigamos con una iluminación absolutamente precaria, que consume enormes cantidades de energía y que es fácil de cambiar, o sea, es una cuestión de determinación. Cambiarla, por ejemplo, a luces LED. Entonces, no solo se requiere aumentar la capacidad de generación, sino gestionar de mejor forma nuestro tipo de consumo energético en el país. Pero justamente para poder administrar mejor, digamos, nuestros recursos, ¿cómo ve esta situación? Yo le ponía sobre la mesa. Hemos vivido una sequía no antes vista en decenas de años y hoy por hoy, también el próximo año, al parecer, pues justamente por el cambio climático, podríamos tener un panorama bastante similar. ¿Cómo enfrentar esta situación? Yo le decía a Sebastián que la ministra Inés Manzano nada más decía la semana pasada que podría tomar entre 18 y 24 meses solventar esta crisis energética. Entonces, ¿cómo vivir 2 años ante una sequía y ante que justamente hay, digamos, la aplicación de una ley dentro de la Asamblea Nacional? Dos leyes, una que se aprueba a principios de este año y una casi al final, la Ley Energética 1 y 2, para que pueda ingresar el sector privado a hacerse cargo y de alguna manera colaborar con esta crisis energética. Pero quiere decir que estamos contra la marcha. Para solventar este problema en 2 años, en medio de una sequía que tal vez podría repetirse el siguiente año, ¿qué acciones se deberían tomar? Carla, ¿por qué Perú y Colombia no tuvieron apagones? Si en cierta forma vivieron una sequía parecida a la de Ecuador. Porque el problema no es, no es tanto el tema de la sequía, es el tema del déficit. Estamos con un hueco que, según la ministra, yo manejo cifras más conservadoras. Yo creo que es un déficit de 1.350 megavatios, pero la ministra, que está mejor informada que yo, ya... 1.800 dijo, 1.800 megavatios dijo. ¿Perdón? 1.800 dijo megavatios de déficit que tenemos en este momento. Ajá. Esto es el doble que un Pau, esto es más que un Coca-Cola simple. Entonces, pero aquí hay que analizar temas estructurales, porque si seguimos pensando en lo mismo, seguimos haciendo lo mismo, no esperemos por resultados diferentes. La energía en el Ecuador se la mal utiliza, se la regala, no se cobra lo que se debe cobrar y no se cobra a muchos sectores que deben pagar. Además, tenemos un problema no solo eléctrico, sino energético. Y no tenemos en este país un plan de seguridad energética nacional, que Carla ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Mientras sigamos regalando los combustibles, la electricidad, solo en combustible regalamos 4.000 millones de dólares, 1.000 millones en electricidad, pero además seguimos quemando gas de mecheros, seguimos celebrando por todo lo alto que ha venido el primer contenedor de diésel, de importación de Perú de GNL, de gas natural licuado, cuando quemamos gas. Este país no tiene solución, necesitamos hacer una reingeniería, y en esa reingeniería se tiene que aumentar capacidad energética nacional, hacer un mejor management energético nacional. Solo en luces LED, cambiando el alumbrado público,
podemos ahorrar cerca de 300 megavatios. Pero estamos ahorita, ya trajimos una barcaza que no funciona bien, vamos a traer 2 barcazas. Ya están en el país, tenemos 3 ahorita en el Ecuador. ¿Perdón? Tenemos 3 barcazas ya en el Ecuador. Exacto, pero estos empresarios de barcazas además tienen la ilusión de quedarse en el país por 10 o 20 años. Ojo con lo que estoy diciendo. Tienen la esperanza y la ilusión de quedarse por 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque fíjese usted, yo conozco esto y lo digo de forma categórica. Hay empresarios privados que quieren apostar a hacer sus propias plantas, por ejemplo hidroeléctricas, con inversión 100% privada. Pero ya empiezan a asomar un montón de ONGs muy bien financiadas, que empiezan a boicotear estos proyectos y a generar caos en las poblaciones aledañas, manipulándolas, que es que vienen con materiales de minas y minerales pesados, que van a contaminar los ríos, etc. Y como yo no sé quién financia estas ONGs, sí puedo decir con claridad quiénes se benefician que exista este trabajo de las ONGs. Se benefician empresarios privados colombianos, que son los que nos venden electricidad al Ecuador a precios exorbitantes, ha llegado hasta 68 centavos por kilovatio, los empresarios de las barcazas y los importadores de combustibles. Son los beneficiados. Triunvirato, llamémosle así, está encantado de que el Ecuador no aproveche sus recursos. Solo con esto termino. Por otro lado, y esto es importante mencionar, este país es bendecido en recursos. Tenemos enorme potencial hidroeléctrico con recursos hídricos. A Sebastián sería bueno escucharle también sobre esto. Tenemos recursos solares, eólicos, de gas natural, biomasa, geotérmica. Este país debería ser potencia mundial, lo repito, potencia mundial per cápita de recursos energéticos aprovechados. Pero ¿a quién no le beneficia que aprovechemos esos recursos? Eso es lo que hay que cuestionar. Me queda claro este aspecto. Ya lo hemos conversado en varias veces. Son un grupo selecto el que se está de alguna manera beneficiando de subsidios y demás en estos momentos, que no debería ser así. Peor aún en medio de esta crisis energética. Sebastián, ¿cómo ve usted el trabajo que ha realizado SELEC ante esta crisis energética, que vale la pena pues mencionarlo? Esto en medio de varios alertas por parte del gobierno nacional de sabotaje, no solamente de cara a la consulta popular, sino ahora último también, en donde pudimos observar un video en donde se le veía a un señor entrando a una subestación a cortar supuestamente unos cables. ¿Cómo ve, digamos, este accionar de parte del gobierno nacional ante pues el trabajo que ha realizado SELEC y ante estos posibles sabotajes? Respecto al video que se mostró en redes sociales, se puede verificar que en este caso el delincuente que ingresa para tratar de hacer un hurto de cables son conductores desnudos que por lo general se utilizan como un neutro o como una puesta a tierra. Entonces estos conductores, al estar desnudos, también cometen este tipo de hurtos en las redes subterráneas, especialmente en la sierra, porque utilizan el cobre para venderlo en las chatarrerías. En todo caso, si es que hubiese logrado extraer parte de estos conductores que no tienen voltaje y que tienen otro tipo de función, solamente hubiese desconectado la cabecera del alimentador y no todo un sistema nacional interconectado, porque además están a otros voltajes y existen distintos sistemas de protección que impiden que esta situación se haga. Ahora, no se puede hablar tanto así de sabotaje intencional, sino más bien de un descuido y yo diría de una omisión de hacer obras, de ejecutar obras de infraestructura eléctrica. Y ya no solamente es a nivel de generación, sino también de transmisión y de subtransmisión, que es lo que les corresponde a las distribuidoras. Transmisión a Transelectric y, por supuesto, el resto de la generación a la misma SELEC. Sí está cuestionada la empresa por la no ejecución presupuestaria de varios de los proyectos. Recordemos que hace un par de años SELEC... ¿Cuáles de ellos no se han ejecutado? Eso me parece súper importante. ¿Cuáles de ellos no se han ejecutado? Tomando en cuenta que lo que pues más se tenía que hacer en este año es de ejecutar el presupuesto en medio de una crisis energética. Bueno, se estaba hablando que hasta hace unos 2 años, cuando estuve en la gerencia, toda la Corporación Eléctrica del Ecuador tenía aproximadamente un presupuesto de $1.100 millones y apenas lograron ejecutar un 40%.
como presupuesto comprometido. El devengado ni siquiera llegaba al 20%. Entonces, estas cifras irrisorias indican la falta de gestión, no solamente de los gerentes de unidad y del gerente general que vinieron desde la época de Gonzalo Quillas, me refiero al año 2019, sino también a la falta de profesionalismo por parte de los ministros de Estado que en ese momento estuvieron. Recordemos que había ministros que no eran afines profesionalmente a, en este caso, en materia energética, muy importante y un sector estratégico tan alto. Otra de las situaciones que se debe observar es que muchas veces cuando Contraloría ha iniciado exámenes especiales de auditoría, ha carecido del personal técnico que hagan precisamente las pericias técnicas, y no solamente que se refieran al análisis de los precios unitarios, sino también al control de los volúmenes de obra. Entonces, lamentablemente, esto se va a venir repitiendo. Por ejemplo, la empresa Cobalco, que es una empresa de Cuenca, adjudicó una contratación de cerca de $23 millones para la reparación de calderos y otros sistemas de Termoesmeraldas 1. Lamentablemente, Termoesmeraldas 1 jamás llegó a las condiciones originales a las que eran. ¿Por qué? Porque eso fue realizado por un consorcio italiano desde más o menos el año 80. Entonces, como no tenían el conocimiento, la tecnología, lamentablemente estas empresas tercerizadoras hacen que la ingeniería no funcione de la manera correcta. Lo mismo está sucediendo hoy con Sopladora en la unidad número 2, que no puede producir más allá del 80% de su capacidad por un daño que tienen en uno de sus ejes, en el eje vertical. Y así se pueden mencionar muchos problemas que adolece SELEC, porque los gerentes que han sido designados en su momento han sido por cuotas políticas y no por méritos profesionales, y es lo que actualmente todavía ocurre. Una manera correcta de reordenar esta mala gestión sería en una reestructuración orgánica en la que los ascensos para que ocupen estos cargos sean con profesionales de carrera y que sean a través de méritos, formación académica y sobre todo sistemas de control que permitan que no se atornillen en el poder, que lamentablemente hoy está sucediendo. Y si es que ocurriera un cambio de gobierno, va a suceder lo mismo que en la época de la pandemia. Si en la época de la pandemia ya hubo una crisis por un gobierno que no supo gestionar correctamente las vacunas, tuvo que venir otro gobierno para gestionar de una manera oportuna las vacunas. Ahora va a ocurrir lo mismo. Se necesita alguien que gestione de manera oportuna los proyectos y sobre todo que se revise ese plan maestro de electrificación que tiene falencias porque le sigue apostando a ciertas energías que solo dependen de eventos meteorológicos. ¿Qué va a suceder en las épocas de mayor estiaje? ¿Qué fuente energética es la que va a abastecer? Ya vamos a tocar, Sebastián, esta parte y cuáles son esas otras alternativas que se podrían tener para justamente no depender del clima en estos momentos. Quiero preguntarle a Jorge Luis Hidalgo, y usted tocaba un tema súper importante, Sebastián, la parte de la gestión de las autoridades. Y me voy a ir para justamente razonar en este 2024 a la época de Andrea Robo. Fernando Santos Albite fue censurado por la Asamblea Nacional justamente por su gestión en la administración de Guillermo Lasso. Recibe una cartera de Estado de la materia de energía con algunos déficits que, como ya lo digo, no venían de esta administración, sino también de años pasados, pero ya se conocía pues justamente los problemas que había en medio de la crisis energética. ¿Cómo ve usted, Jorge Luis, usted que también opina sobre este tema a través de las redes sociales, cómo se da pues esta denuncia del presidente de la República de que hubo sabotaje, de que definitivamente esto se presenta y explota de cara a la consulta popular? ¿Cómo vio la gestión de Andrea Robo dentro de noviembre, diciembre, un mes, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, que fue justo antes de la consulta popular? Porque desde ahí empieza de alguna manera pues justamente a enfrentarse a esta crisis energética en esta administración. Lo que más tiene este país son potencial de recursos, es una buena noticia, y estudios, y eso le debe constar a Sebastián. Lo que más tiene SELEC y las autoridades son estudios, pero como somos como el perro del hortelano, que nadie toque, que nadie vea, que nadie haga, porque le pertenece a SELEC, le pertenece a este y al otro.
y se quedan, por ejemplo, la empresa Ecuacorriente se quedó con un proyecto de una hidroeléctrica que se llama Hidrógenos por 13 años y se quedó reservado ese recurso por 13 años. Usted vaya a Celeco, el ministerio está repleto de estos empresarios y de estos proyectos y de estas gestiones como autoridades de estudios, donde reservan por años luz proyectos y ya nadie puede entrar porque están reservados, si no los hacen, porque empiezan a tratar de jugar con los papeles, a ver qué encuentran, a ver qué se ganan por tener un papel. Lamentablemente, yo creo que este tema del supuesto sabotaje, es correcto lo que dice Sebastián. No puede alguien con un palo, con un tubo, pues hacer caer todo el sistema nacional eléctrico. O sea, digamos, eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que nos ha faltado en este país es gestión de nuestros recursos y a partir de ahí sensatez. Pero usted tiene a una autoridad que ni bien empieza a posicionarse, ya van todas las cámaras a abrazarlo, a darle regalos, a darle seminarios y cosas para hacerlo quedar bien, le dan obviamente diplomas, medallas, para que no tome decisiones que son las correctas que tiene que tomar este país. Necesitamos sincerar nuestra economía, necesitamos sincerar nuestros precios. Fíjese usted una cosa, todo el ahorro que han generado a través de subsidios las grandes industrias, por ejemplo las grandes mineras, lo terminan pagando en apagones, incluso la ciudadanía que no quiere pagar más en ciertos aspectos. ¿Cuánto le ha costado el apagón? ¿Cuánto le ha costado no tener luz? Y no solamente eso, sino que este año tuvimos un golpe súper fuerte con el cierre del bloque ITT. Entonces, de alguna manera, hemos terminado más importando, digamos, material para el combustible. Hemos perdido justamente los recursos de parte del ITT y aparte nos ha tocado importar combustible para, pues, enfrentar esta crisis energética. Entonces, creo que estamos de acuerdo en algo. Nos estamos mordiendo la cola entre todos. Necesitamos una reingeniería, necesitamos sincerarnos y cuidar obviamente a los más pobres, protegerlos, dándoles una tarjeta de consumo, dándoles dinero directo y tal, pero que la economía se sincere. Pero ante este panorama, yo lo que le preguntaba, y retorno a esta pregunta entonces, ¿por qué Andrea Robo, sabiendo cómo recibe a un país en medio de una crisis energética y en medio de que, según yo, Guillermo Lasso dice que hizo un montón en su administración y que dejó proyectos que no dejó firmados por respeto, ¿por qué no se tomaron al toro por los cuernos desde el inicio de la administración? Porque la arroparon los industriales, igual que a Santos Albite, porque les dieron homenajes, les dieron medallas. El señor Santos Albite defendió a capa y espada el subsidio eléctrico para las grandes industrias. Irónicamente fue el que le eliminó ese subsidio, o parte de ese subsidio, pero no porque quiso, no porque tenía vocación, sino porque la presión fue demasiado grande, que no le quedó de otra. Pero defendió por meses, si usted ve las declaraciones, incluidas una entrevista con la señora Janet Nostroza, donde defendió a capa y espada esto. Entonces, al final del día, si no tenemos una reingeniería para tener una sensatez real, simplemente no tenemos solución, porque usted, Carla, tiene que comprender que estamos regalando $1.000 millones al año en subsidios eléctricos y 4.000 en subsidios de combustible. ¿Y cuánto estamos pagando también, Jorge Luis? ¿Y cuánto estamos pagando también por el alquiler de las barcazas y la compra de energía a Colombia? Por supuesto. Ahí también se nos está yendo muchísimo dinero. Pero mire, cuando la CONAIE, por ejemplo, defiende el subsidio energético, eléctrico o de combustibles, detrás de la CONAIE, ¿sabe quién está? Contrabandistas, minería legal, minería ilegal, grandes industriales, narcotráfico, toditos están unidos para que no se tope esto. ¿Por qué avanza Colombia y Perú? Porque ellos han sincerado su economía y obviamente apoyan a los más pobres y todo esto, pero no hay estas distorsiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se regale, por ejemplo, en contrabando cerca de 300, 400, 500 millones de dólares que no los tiene este país? Entonces ahí tiene, por ejemplo, una distorsión
que cuida los intereses de los importadores de combustibles y que celebra por todo lo alto la importación del primer contenedor de gas natural licuado. Ya mismo nos falta que el próximo año se celebre por fin la importación del primer contenedor de banano, de camarón o de cacao al país. Eso es lo que nos falta. Entonces, a partir de esa reingeniería, algo que me ha parecido muy sensato de la ministra Manzano, es decirle la verdad al país. Este paciente ha estado en terapia intensiva no por 1 año o 2, ha estado por 15 años, por más de 15 años, 20. Entonces, con esto hay que decirle a la población, oiga, en 1 año lo estabilizamos, en 2 años lo estabilizamos, pero no podemos estabilizarlo en 2 o 3 meses. Claro, bueno, en eso se ha sincerado la ministra. O sea, yo pienso que no hay que ver tampoco el vaso, digamos, medio lleno, sino también ver parte de las acciones que le ha tocado enfrentar este gobierno. Yo creo que la crisis energética, el presidente de la República y los ministros que han pasado por esta cartera de Estado, desde Arrobo, luego el ministro Luque, ahora que está también Inés Manzano, se me olvida el nombre de uno de los ministros, Antonio Goncalves, quien también renunció a su cargo. Digamos, todos ellos, yo creo que no se esperaban la magnitud de este problema y han tenido que enfrentarlo en esta administración. Entonces, también de alguna manera yo pienso que hay que ver también el vaso medio lleno y ver estas acciones que ha puesto el gobierno sobre la mesa. El alquiler de barcazas, cortes energéticos, que no había otra solución. ¿O usted cree que había tal vez otra solución en medio de que ya estábamos a nada y teníamos una sequía pues gigantesca y no llovía por nada del mundo? Carla, estamos entrando al mismo punto. Dígame usted, ¿qué cosa de diferente, excepto la ministra Manzano, que aquí la veo más empeñosa? Dígame de los exministros, desde Santos Alvito, desde Siquiera René Ortiz, ¿qué hicieron de diferente todos ellos? Nada. ¿Por qué? Porque llegan al puesto a defender intereses, no del país, sino de los industriales, de los mineros. El señor Goncalves, por defender el subsidio eléctrico a las mineras, dijo que la electricidad en este país costaba 3 centavos. Yo tengo grabado ese precio, 3 centavos. Cuando el mismo ministro le compraba a Colombia a 60, 50 centavos el kilovatio. Pero usted lo vio en declaración así, 3 centavos cuesta el kilovatio. ¿Para usted fue una buena decisión o no justamente eliminar? Jorge Luis, ¿para usted fue una decisión buena eliminar tal vez los subsidios a las grandes mineras? Que ellos también se veían beneficiados. Pero por supuesto, entonces, si nosotros no nos sentamos a entendernos, a decir, esto es como el condominio de su edificio, Carlos. Si lo ve al gerente del condominio, regalar pagos a los de los departamentos más altos, si lo ve regalando dádivas, se ve ansioso, pero no hay un buen mantenimiento del edificio, el ascensor no vale, está sucio y mal mantenido, la seguridad es deficiente. ¿Usted qué dice? Este señor regaló, me está descuidando lo que para mí es importante. Yo no quiero un pago al fin de año, yo quiero que funcione el ascensor, yo quiero que la seguridad funcione. Eso es lo que están haciendo los ministros. Están regalando recursos a los que más tienen, no a los que menos tienen, pero descuidando seguridad, salud, educación, infraestructura, entre ellos la misma infraestructura eléctrica y energética. La producción de petróleo está cayendo. Hasta el día de hoy no se aprovecha el gas de mecheros, no se aprovecha ni sale a licitación campo a vista. Seguimos celebrando importación, el mismo ministerio sigue celebrando y sacando en Twitter y todo el hecho histórico de que importemos gas desde Perú. No tenemos infraestructura, y ahí sí estoy de acuerdo con Sebastián, de transmisión, de distribución. Vamos a tener próximo año más de 3, 4, 5 blackouts. Esa es mi predicción. ¿Por qué? No porque yo sea un genio y pueda predecir esto, sino porque la infraestructura es absolutamente precaria y en muchos aspectos ya ha llegado a su límite de capacidad, está en 90, 100. Yo conozco casos de hasta 110% de su capacidad. Es, digamos, evidente que está colapsando. Y esto no es solo más generación, esto es management energético, esto es repensar cómo estamos consumiendo la energía. Y un ejemplo sencillo es la
iluminación del alumbrado público, que desde la ministra Robo y el ministro Santos Alvite se viene hablando pues, que se la va a cambiar, se la va a modernizar. No hay un foco que se ha cambiado. Me quedo con eso, Jorge Luis. Voy a hacer una primera pausa para poderle dar la bienvenida también a Denise Salazar, quien está con nosotros, para darnos en estos momentos importantes recomendaciones, y retorno con Sebastián y hablar ese tema que lo dejamos en el aire, para ya irlo analizando. ¿Cuáles son esas otras alternativas para no depender del tiempo, para no depender de las lluvias y del clima? ¿Qué podemos aplicar para no depender de una solar, para no depender justamente de las lluvias como estamos viviendo hoy por hoy y no tener, digamos, apagones extendidos para el próximo año? Denise. Así es, ya están los cuestionamientos que en breve nos responderán nuestros expertos, pero yo les tengo excelentes recomendaciones para todos ustedes. Como cada mañana, y también agradecerles por este año que nos han acompañado, es Aseguradora del Sur. Creces cuando tu empresa crece con la confianza de un gigante, porque está bien asegurada, a gran responsabilidad, gran respaldo. Visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde, y además también hay que visitar los concesionarios de Kia y conocer el nuevo Kia EV5, el nuevo sub 100% eléctrico con autonomía de hasta 620 kilómetros con una sola carga, con el respaldo de Kia y sus más de 150 puntos de carga, la red más grande de todo el país. Kia, movement that inspires. Y además, las personas que creen en la suerte. Aquí está Bet593. Triplica tu recarga. Triplicamos tu primera recarga hasta $300. Y además recibe los giros gratis para juegos en línea. ¿Qué esperas? Regístrate y recarga en Bet593. Y también les invitamos a que sigan en este resumen especial en torno a la crisis energética junto a Carla Arcentales. Gracias, Denise, por esas importantes recomendaciones. Yo le preguntaba a Sebastián, y regreso justamente con esta pregunta que dejé en el aire, ¿cuáles serían esas otras alternativas? ¿Cómo de alguna manera llegar a acuerdos, digamos, desde el gobierno y la empresa privada para generar otro tipo de energía, y no enfocarnos solamente, como ya bien lo decía usted, en el clima? Muy bien, Carla. Tomando el ejemplo anterior que también hizo Jorge Luis Hidalgo, se debe complementar a que este paciente ha sido diagnosticado con un carcinoma pulmonar, y a pesar de que está consciente de que está muriendo, continúa fumando. Y esta adicción al tabaquismo significa la corrupción que está enquistada en SELEC y que lamentablemente no han logrado destrabar ninguna de las autoridades, y esto no solamente es por una falta de conocimiento profesional, sino por una falta de liderazgo. Tanto es así que todos los títulos habilitantes de las empresas del sector privado que desean construir nuevos proyectos hidroeléctricos de 20, 30, 40 megavatios, aún no los permiten hacerlo. ¿Por qué? Porque está enquistado precisamente los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control, no sé si llamarlo departamento, sección o unidad de títulos habilitantes del Ministerio de Energía, que de una manera muy quisquillosa no emiten todos los permisos que se necesita en coordinación con el Ministerio del Ambiente y otras entidades estatales para que den las facilidades suficientes, y bajo una tarifa preferente atractiva el empresario pueda recuperar la inversión pero que esta situación sea regulada, es decir, que no caiga en un abuso de precios para que no se siga quebrando al sector eléctrico ecuatoriano como actualmente lo está sucediendo. Me refiero a las térmicas que nos están cobrando extremadamente caro. Ahora, la solución para esto es que en momento que hay estiaje, especialmente los meses de octubre, noviembre y diciembre, opere una central térmica que sea mucho más barata que los motores de combustión interna. Entonces, para eso la propuesta es precisamente la gasificación del carbón. Esta tecnología japonesa, la cual lo estoy desarrollando con una corporación multinacional del Japón, es una tecnología de última generación que lo está utilizando bastante bien en las centrales de Nacoso y otras centrales térmicas, en la que ellos están utilizando el carbón y con métodos ecoeficientes, filtros y muchos otros elementos y sistemas auxiliares, inclusive de los residuos del carbón, se obtienen otros productos que son para el sector de la construcción e inclusive para la construcción de carreteras.
Entonces, el desconocimiento de las autoridades y de... Pero para eso, yo me imagino que a propósito de lo que usted dice, para eso debería existir también una gran inversión. ¿De dónde también se podría sacar en estos momentos, tomando en cuenta lo que yo ya le decía? Se han alquilado barcazas por millones de dólares. Hoy por hoy se compra energía también a Colombia. Se ha importado y se ha comprado también varios generadores que nos han dado electricidad. Entonces, frente también a todo este gasto en medio de esta crisis energética, se necesitaría inversión para la que usted propone. ¿De dónde sacarlo también? Ya, más o menos está planificado que alrededor de unos 3.000 millones de dólares es lo que se necesitará para la instalación de 1.500 megavatios térmicos, que con un factor de planta del 90% podría estar brindando 12.000 gigavatios hora al año, es decir, un 50% más de la capacidad de generación que tiene Coca-Cola Sinclair. Recordemos que las medidas tienen que ser en energía y no solamente en potencia instalada. Pero ¿cómo llegarían estos 3.000 millones de dólares al país? Con una tarifa preferente de aproximadamente entre 7 y 8 centavos del kilovatio hora, a través de un modelo de negocios internacional. Y para eso se tiene que cumplir los requisitos que anteriormente había mencionado: la seguridad jurídica, la estabilidad política, la reingeniería del sector eléctrico ecuatoriano, la eliminación de la corrupción de la SELEC y de varias instituciones públicas que giran alrededor del sector eléctrico, y lo más importante, un contrato que brinde la certeza y la seguridad, y un plan de negocios internacional en el que prácticamente se brinde la estabilidad. Cuando el inversionista le llama acá al Ecuador, lo primero que va a decir, bueno, ¿en cuántos años de gobierno yo voy a recuperar la inversión? Y sobre todo voy a tener la seguridad de que mi negocio va a seguir funcionando y cuánto se lleva el Estado y cuánto se lleva la empresa, que fue parte de lo que se aprobó en la Asamblea Nacional? Sí, lo que pasa es que el sector eléctrico es un negocio como cualquier otro, como el de la telefonía, como el petrolero, pero cuando existen este tipo de trafasías en las que está de alguna manera en desventaja una de las partes, esa parte tarde o temprano va a tratar de recuperar lo perdido, y eso es lo que ha sucedido también en contratos petroleros. Entonces, la solución para evitar no depender de estas energías renovables que son baratas, que económicamente son convenientes, es precisamente lo térmico. Y lo térmico debe haber un cambio de la concepción para que lo térmico sea la base, y cuando existan estos aumentos de demanda, por ejemplo a las horas pico, ahí por supuesto entran las hidroeléctricas. Para eso el SENACE tiene modelos matemáticos de optimización y de despacho preferente de energías que son mucho más baratas, pero obviamente utilizando de manera óptima y responsable los embalses. No se puede dejar que la decisión política prime sobre, en este caso, la parte técnica, y quienes tienen que ser responsables del tema de los racionamientos para el próximo año deberá ser el SENACE, y anunciado de manera oportuna, para que no existan racionamientos de hasta 14 horas, sino que se utilice óptimamente los embalses, como sí lo hizo Colombia, que llegaron a un nivel mínimo del 50%, y no como acá, que llegamos a los niveles críticos que actualmente todavía están en niveles bajos, ¿no? Y en esa misma línea le pregunto a Jorge Luis, ¿cree que para el próximo 2025 volvamos a tener apagones extendidos? Usted medio decía que sí, que se esperaría esto para el próximo año, pero volver a tener 14 horas de apagones, hoy por hoy diciembre, tal vez el presidente, bueno, el 20 no lo cumplió como lo dijo porque hubo este apagón masivo. Los siguientes días no ha habido cortes de luz, pero ¿qué se espera para el 2025? No podemos solamente conformarnos con un pedacito del pastel, hay que evaluar el concepto en general. ¿Se esperarían nuevos apagones para el próximo año? No solo para el próximo año, sino con absoluta certeza, entre enero y abril van a haber racionamientos, no tan altos como 14 de 14 horas. Pero sin lugar a dudas va a haber racionamientos, porque insisto, el problema es un problema de déficit de inversión en mayor generación y mejor manejo del consumo energético y eléctrico del país. Un poco lo que dijo Sebastián es interesante. Este país está inundado en gas natural, inundado. Nos damos hasta el lujo de quemar 140 millones de pies cúbicos de gas. Y un ex gerente de SELEC, presidente de Sebastián, dijo que traer gas del oriente, que tiene un componente más o menos de un 50% de metano, que es un gas natural, era muy lejos para llevarlo hasta la Termogas Machado.
pero no le parecía lejos y era un gran promotor de la importación de gas desde Estados Unidos. A ese nivel de insensatez llegamos. O por ejemplo, hicimos Monteverde, gastamos $600 millones para traer importación de GLP, que esto es propano y butano, mientras quemamos gas, propano y butano en el oriente. $1.000 millones importamos en GLP. O por ejemplo, se ha caído 3 veces la licitación de gas de Campo Amistad, que ni siquiera se hizo workover y mantenimiento de pozos cuando se le dijo, desde Petroecuador le dijeron al ministro Luque y al ministro Goncalves que era la solución más rápida y más inmediata, porque en semanas podía aumentar la producción. No se hizo, se cayó 3 veces la licitación de Campo Amistad, se cayó 3 veces la licitación de gas de Mocheros. Entonces ya cuando uno ya no entiende, ya no puede haber tantas coincidencias, ahora sí hay que apuntar pues a los beneficiarios. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de que el Ecuador no aproveche sus recursos? Ahora, incluso yo le digo algo, Jorge Luis, no sé si vio también que la semana pasada hubo la noticia de que ya hay incluso luz verde de parte de la ministra Inés Manzano para que se explote el campo Sacha. Ya se está viendo, digamos, una nueva salida económica incluso para nuestro país, aprovechando del petróleo que tenemos. Bueno, yo creo firmemente en los grandes y muy buenos profesionales de Petroecuador, de SELEC, hay extraordinarios profesionales. Pero mientras sea un botín político Petroecuador y SELEC, lamentablemente, porque además el Ministerio de Finanzas usualmente les coge y les toma dineros y todo eso y los desfinancia, lamentablemente creo que es la mejor solución. Lamentablemente creo que no nos queda de otra que entre un privado a desarrollar esos campos, porque pese a que, insisto, hay extraordinarios funcionarios, profesionales de primera, mientras sea político y que mañana viene un presidente diferente, pasado mañana viene un ministro diferente, y al final del día no hay solución. Entonces creo que eso es lo correcto. Ojalá tengan la mismo, digamos, interés por promover Campo Amistad. Y mire usted una cosa, un ex ministro, creo que fue el ministro Goncalves, dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Y hay que repetirlo, porque de pronto viene otro ministro y nos dice la misma historia. Dijo que el problema en el Ecuador son las hidroeléctricas. Imagínese usted al ministro de Energía de Qatar decir que el problema de Qatar es que tienen mucho gas. Ese es el problema. No puede ser tan insensato, pues, el señor. Y no podemos caer en esa ligereza. El Ecuador es bendecido en recursos hídricos. Tenemos un potencial 20 veces mayor. Pero como todos los estudiantes, incluso el primer año de la universidad, de las carreras técnicas, que las renovables se necesita complementarlas con las energías no renovables para que exista esa flexibilidad. ¿Cuándo se necesita esa flexibilidad? Cuando hay horas pico, cuando hay momentos de estiaje, cuando hay backup porque se dañó alguna hidroeléctrica, cuando hay alguna sequía importante. Ahí se necesita el backup. ¿Pero con qué backup? Con termoelectricidad flexible. ¿Qué clase de termoelectricidad flexible? Gas natural es la mejor alternativa. Bien lo ha dicho usted y lo ha dicho Sebastián. Bien lo han dicho ustedes dos expertos en este tema energético. Nosotros somos bendecidos por tener, digamos, una situación geográfica que podría de alguna manera pues favorecernos si sabemos explotar bien nuestros recursos. Esperemos que esto cale justamente en el imaginario y en las decisiones que tomen las autoridades de cara al 2025, en medio de un proceso electoral en donde yo me imagino, incluso hablábamos un poco sobre los debates presidenciales, será un tema que se incluirá y que será de suma atención de los ecuatorianos ver cómo solucionar esta crisis energética. Yo creo que la atención también está en este tema, en la parte de la inseguridad, en la parte del empleo, y todo va de la mano, porque sin electricidad volvemos a la época de los cavernícolas y no vamos a tener absolutamente nada. Así que me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo a ustedes. Gracias, Sebastián, gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros en este análisis de lo que se espera para el próximo 2025. Me quedo con algo súper importante también, que se esperarían nuevos apagones entre enero y abril del próximo año. Esperemos que no sea así, que de alguna manera se puedan llegar a nuevos acuerdos incluso con la empresa privada y que podamos tener energía y que no nos perjudiquemos todos los ecuatorianos. Gracias a ustedes, yo les deseo un feliz 2025, deseándoles a ustedes un fuerte abrazo para ustedes, para sus familias, y esperamos tener un próspero año, pues el siguiente que ya se nos viene. Solo para
terminar, y yo no quiero entrar en temas políticos, pero a los candidatos presidenciales, a ver qué candidato habla de la mafia de importadores de combustibles y de energía, y eso hay que tomar en cuenta. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias también, Sebastián, por estar con nosotros. Bueno, gracias. Yo no voy a despedir este programa sin antes también decirles que como medio de comunicación nos sentimos muy contentos porque hemos logrado cambios realmente fuertes en la sociedad. A través de nuestras investigaciones hemos logrado que se tomen decisiones de parte del gobierno, hemos logrado ayudar a gente que lo necesita, gente que necesitaba vivir con oxígeno 24/7 que tal vez se lo iban a quitar, y hoy por hoy, pues mediante justamente las investigaciones que hemos puesto a la luz, hemos logrado que estas personas tengan este servicio. Hemos logrado también presentar alertas en torno a la canela contaminada, ya que así la gente pueda comprar productos verificando justamente también su lote y qué está sirviéndose al momento de llegar a la mesa. Hemos nosotros llevado por delante responsabilidad social a través de nuestras investigaciones, obviamente siempre lideradas por Janet Inostroza en nuestra sociedad. Y nosotros como medio de comunicación abrimos las puertas para escuchar siempre sus sugerencias y qué podemos hacer también por nuestro país. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes en el desarrollo de estos resúmenes y de estas entrevistas. Ha sido un gusto, pues, justamente trabajar con cada una de las personas que conforman este gran medio de comunicación. Gracias a Janet Inostroza también por la oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros de cada vez crecer más y consolidarnos como uno de sus medios predilectos. Les deseo un feliz 2025, que la paz, que el amor, que la salud principalmente nunca falte a todos los familiares, a todos sus hogares, que sea un año en donde recibamos ese abrazo de esa persona que tanto queremos, que sea un año en donde todos esos sueños que tenemos plasmados se vuelvan realidad. Se viene un 2025 en medio de nuevas elecciones y nosotros como medio de comunicación siempre la responsabilidad de llevarles a ustedes la mejor información. Cerramos el año con muchísimos seguidores en nuestras redes sociales, con millones, y me refiero a millones de visualizaciones, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, réplicas en nuestro X. Gracias por confiar en el periodismo que hacemos aquí en Visionarias. Un abrazo, feliz 2025 para todos ustedes. Creces cuando tu empresa crece. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. DJ Billeteado al micrófono. Para todos los que buscan un hit de suerte, aquí va. Con Loto, todos los boletos tienen raspe. Raspa, gana y billetéate al ritmo de los premios instantáneos. ¿Estás listo para ponerle música al billete? Loto tiene el beat de la suerte y es para ti solito. Loto, para ti solito. Un producto de Lotería Nacional. Allá afuera, existe una fuerza natural que nos mueve. The Kia EV5. La expresión más atrevida, consciente y revolucionaria de nuestro compromiso con la vida. Más que un SUV 100% eléctrico, es el inicio de la movilidad eléctrica diseñada para movernos a todos. The Kia EV5, 100% eléctrico. EV for all. Kia. Movement that inspires. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE,